Vamos a terminar de ver el ejemplo. No sean malos, ¿me pueden dar el escenario? Es decir, teníamos G menos T era igual a... A ver. Natalie. Igual. Bueno, Brian. Sí, te escucho, Brian. G igual a I. No, era al revés, ¿no, profe? T menos G. Ok, T menos G es igual a... X menos M. Muchas gracias. Y el que estábamos viendo era un déficit, ¿verdad? Es decir, estábamos viendo cuando el gasto público era estrictamente mayor que los impuestos y por tanto las importaciones son mayores que las exportaciones. Es decir, había un déficit presupuestal, un déficit público que era acompañado con un déficit comercial. Y decíamos que esto era lo que había pasado en 1982, cuando estalló la crisis de la deuda. Y decíamos que inicialmente la crisis de la deuda estalla cuando México se declara, cuando el gobierno mexicano se declara en moratoria de pago. Y lo que teníamos es que había tanto un déficit comercial, había un déficit público y una deuda externa. Está muy vinculada a esta, ¿vale? Y decíamos que en realidad lo que pasó en el 82 es que cuando estalla la crisis y México se declara en moratoria de pago, el FMI, sobre todo el FMI, genera una serie de recomendaciones al gobierno mexicano a partir de un diagnóstico, y el diagnóstico tenía que ver con las causas de la crisis. Y para el FMI, la principal causa de la crisis era el excesivo gasto público. Esta cosa. Esta era para el FMI la principal causa. Antes de avanzar, ¿quién me dice qué es el FMI? El Fondo Monetario Internacional. Muy bien, excelente. ¿Y cómo funciona el FMI? Bueno, no sean malos. Vamos primero a terminar esto y luego regresamos con el FMI, pero me acuerdan, ¿eh? Decíamos la causa. La causa, el excesivo déficit. ¿Y cuál creen que sea la solución? Aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos, ¿qué más? ¿Reducir el gasto público? Reducir el gasto público, muy bien. Es decir, políticas orientadas a reducir el déficit público, a tal grado de generar incluso un superávit fiscal. Y entonces se enfocaba principalmente en incrementar impuestos y reducir gastos. Les adelanto, incrementar impuestos en este país es una de las cosas más difíciles que se puede hacer. Sobre todo, los impuestos que se requieren. Regularmente, cuando se habla de reforma fiscal, en los últimos años, desafortunadamente, y se quiere incrementar impuestos, se piensa sobre todo en el IVA. Es decir, en un mercado cautivo. Pero, de hecho, no suele pensarse, o de hecho, hubo una reducción sobre el impuesto al ISR. ¿Quién me dice qué es el ISR? El impuesto sobre la renta. ¿Y qué es el IVA? El impuesto sobre el valor agregado.
Muy bien, ustedes están geniales, muchachos, muy bien. Excelente. Hay una enorme diferencia entre el IVA y el ISR. Bueno, hay varias diferencias. Una de las principales diferencias es que el ISR se considera un impuesto progresivo y el IVA un impuesto regresivo. Vamos primero con los impuestos y luego qué pasó con el gasto, poco a poco. ¿A qué se refiere eso de progresivo y regresivo? Bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que, no sé, vamos a suponer que yo gano 100 pesos, ¿va? Y que me cobran un ISR y un IVA, ¿vale? Vamos a suponer que el ISR es aproximadamente del 30% y el IVA del 17%, bueno, vamos a ponerle 20%. ¿Va? Y hay otra persona, digamos León, que gana, no sé, 10,000 pesos. ¿Va? Y vamos a ver quién está pagando más impuestos. De ISR se pagarían 30 pesos y de el IVA se pagarían 20 pesos. Ojo. Del ISR es toda la cantidad total, ¿verdad? Y sobre el IVA, ¿sobre qué cantidad es? ¿Sobre qué cantidad se calcula el IVA? Sobre el 1.20 en este caso. Ajá, pero, a ver, ¿quién me habló? Perdón, no te ves, dígame su nombre. Karime. Karine. Mira, Karine, el ISR es el 30% de mi ingreso, ¿no? Que es 30 pesos, porque 100. El IVA es el 20%, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué valor? Sobre el valor que ya tiene incluido el ISR. No. Recuerda, el IVA, ¿qué impuesto es? De valor agregado. Ajá, ¿y sobre qué se cobra? Bienes y servicios. Sobre todo lo que se consume, ¿verdad? Entonces la pregunta es, una persona cuyo ingreso son 100 pesos, ¿cuánto de su ingreso creen ustedes que consuma? Pues ¿El los 100 80%? Los 100 pesos, ¿verdad? No le queda otra, sí, porque los 100 pesos apenas le va a alcanzar para vivir. Entonces, pues el IVA puede ser, seguramente va a ser 20 pesos. ¿Vale? Profe, tantito, pero si paga primero impuestos sobre la renta, ¿no sería el IVA a lo que le sobra, o sea, los 70? Tienes razón, tienes toda la razón, León. Sería 70, 7 por 2, 14, 7 por 2, 14, 14 pesos, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Sí, Sí. fue lo que había mencionado Karim. Perfecto, muy bien. Ahora vámonos sobre el otro persona, ¿vale? Digamos que es esto, digamos que es por día. ¿Vale? 100 pesos al día, 10,000 pesos al día. Y supongamos que este es León, ¿vale? El ISR, pues, paga 3,000 pesos. ¿3,000 o 300? No, sí, 3,000. ¿Cuánto pagaría de IVA? 1,400, ¿no? Igual es proporcional. Depende. León, ¿te consumiría 7,000 pesos al día? Depende. ¿De qué depende? No, bueno, a ver, ese es mi salario al día, pues no me los gastaría, o sea, que prácticamente sería imposible, a menos que tenga gustos demasiado caros, que la verdad, pues no creo que alguien los tenga. Digamos a la semana, ¿vale? Para que no quede tan grande, a la semana. Muy bien, si ganaras 10,000 pesos a la semana, ¿cuánto
¿Cuánto te consumes y cuánto ahorras? Aproxi. Supongamos que todo lo que va a satisfacer mis necesidades de esa semana sean 5,000 pesos. Vale, 5,000 pesos. Entonces tendríamos que calcularlo sobre 5,000 pesos, ¿no? Entonces, 5 serían como 2,000 pesos. ¿Todos de acuerdo? Pregunta, ¿quién está pagando más impuestos? La persona que gana más. A ver, César. Pues la persona que gane más, ¿no? O sea, así como gana más, igual paga más impuestos. Muy bien, eso si lo consideramos en montos absolutos. Y en montos relativos, Sería la que gana 100 pesos, porque la que tiene 100 pesos se está gastando todo y está pagando más impuesto. muy bien, Brian. En realidad lo que se tiene es que la persona que gana poco paga sobre todo su ingreso. El IVA sobre todo su ingreso. Y la persona que gana mucho, en realidad solo paga IVA sobre una parte de su ingreso. Aquí no. En el ISR ambas pagan sobre todo su ingreso, pero en el IVA no. Aquí es sobre todo su ingreso y aquí es solo sobre una parte de su ingreso. Entonces resulta que el ISR se conoce como un ingreso progresivo, ¿vale? Entre más tienes, más pagas. El IVA es un impuesto regresivo porque castiga más a los que más consumen. Y regularmente los que más consumen son los que menos ingresos tienen, es decir, los que menos capacidad de ahorro tienen porque sus ingresos apenas alcanzan para consumir. Son impuestos regresivos. ¿Me explico? Cuando hablamos de progresivos o regresivos, en realidad estamos hablando sobre la distribución del ingreso. Toda política fiscal tiene que ver o afecta a la distribución del ingreso. Sobre todo la política impositiva, ¿vale? El IVA es un impuesto que suele concentrar el ingreso, ¿sí? Que suele favorecer a los que más ingresos tienen y perjudicar a los que menos ingresos tienen. ¿Me explico? Ahora tenía una duda. El caso del ejemplo de León que dijo que él ocupaba 5,000 pesos para su semana y la otra persona que ganaba 100 pesos por día, o sea, se tiene que hacer como justificar justificar lo que tú ganas con tu consumo o cómo. No, en realidad es un ejemplo para mostrar que entre más ingresos tienes, pues no es el porcentaje del ingreso que dediques al consumo. Piensan, por ejemplo, en tu caso, no sé, cuando ustedes venían a la universidad, no sé si sean de fuera, pero regularmente cuando son foráneos, les da a su familia un ingreso, un domingo, no sé, una quincena. Y a veces ese ingreso apenas alcanza para los pasajes y comer. Entonces piensen qué pasaría si ese ingreso fuese aumentando. Seguramente en un primer momento también aumentaría su consumo, pero si ese ingreso aumenta mucho, llegaría un momento en que podrían ahorrar cierta parte de ese ingreso. Lo mismo pasa cuando trabajan. Si cuando empiezan a trabajar les pagan poquito, pues van a consumir todo su ingreso. Pero a medida que mejore su ingreso, van a consumir una menor proporción de su ingreso. Ojo, eso es lo importante, una menor proporción. Aunque puede ser que en monto consuman más, pero en porcentaje van a consumir menos. Ahora bien, si ustedes tuvieron la fortuna de nacer en una familia rica, digamos hijos de Carlos Slim, pues van a consumir mucho, pero también van a ahorrar mucho. ¿Me explico? Sí, perfecto. Va, excelente. Les comentaba que cuando surgen las reformas fiscales, regularmente los impuestos que han aumentado tienen que ver con el IVA. Y el ISR, de hecho, ha disminuido. De hecho, aumentó en un primer momento y después disminuyó. Somos uno de los países con más bajo ISR, por lo menos en la OCDE y en América Latina también.
Va, sobre todo porque suele ser que las personas que más ingresos tienen también son los que más peso político tienen. Y todo esto, muchachos, pasa necesariamente por la política. ¿Qué pasó con el gasto público? En el gasto público hay que diferenciar en dos factores o dos partes. Uno que es el gasto corriente y otro que es el gasto en inversión. Ambos cayeron, pero el que cayó más dramáticamente, sin lugar a duda, fue el gasto en inversión. Antes de la crisis, el gasto en inversión era un gasto bastante importante. México tenía, además de Pemex, varias paraestatales. No sé si alguno de ustedes sea de Ciudad Sagún. ¿Alguien de aquí es de Ciudad Sagún? Profe. Yo. Bueno, Jennifer y Mauricio. Y no sean malos, ¿alguno de ustedes nació ahí? ¿Sus papás eran de ahí? Sí, Muy bien, ¿en dónde vives? en la Rojo Gómez. ¿Ok? ¿Alguien vive en las colonias originales? ¿O alguien recuerda cómo se llaman las colonias originales? Tienen nombres de empresa. Tienen nombres de empresas, Sirena. así es. Muy bien, tienen nombres de empresas. ¿Por qué tienen nombres de empresas? Porque es un conjunto habitacional que te brindaba la empresa. Exactamente. Y ojo, no eran cualquier empresa, regularmente eran empresas paraestatales. Ciudad Sagún en realidad se construye como una ciudad aspiracional, a lo que soñábamos ser. ¿Y a qué soñábamos ser? ¿A qué jugábamos que íbamos a hacer? Pues resulta que cuando el modelo ICI se propone la sustitución de importaciones, se argumenta que el Estado tiene que tener tiene que desempeñar un papel importante en la industrialización del país. Y para poder hacer así, para poder hacer esto, tiene que tener empresas paraestatales. Y entonces tiene que haber ciudades, o se construyeron ciudades como Ciudad Sagún, que estaban encabezadas principalmente por empresas paraestatales. Y esas empresas paraestatales tenían regularmente sindicatos muy fuertes. Y por supuesto daban prestaciones importantes. Entre las prestaciones importantes que daban eran construir conjuntos habitacionales a sus empleados. Entonces, muchas de las colonias originales tienen nombres de empresas porque eran donde vivían los empleados de esas empresas. Hay algo que, aunque parezca trivial, no lo es. Y es, por ejemplo, cómo se construyen las ciudades. Miren, ¿qué hay en el centro de una ciudad? Pensemos en el Zócalo del DF. ¿Todos conocen el Zócalo del DF? Sí. O pueden estar en el centro de su pueblo también. ¿Qué hay en el Zócalo del DF? ¿Quién me dice? Una plaza principal. Ajá, una plaza principal. ¿Qué más? ¿Qué hay alrededor de la plaza principal? El Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno, muy bien. ¿Qué más? Una iglesia. Ajá, la catedral. ¿Qué más? O piensen en su pueblo, ¿qué más hay? Comercios. Comercios. Bueno, vamos a poner un mercado, ¿vale? ¿Un banco? Ok, bancos. ¿Algún edificio o algo conmemorativo? Ok, bien, regularmente lo que hay en el centro, o lo que había en los centros originales, eran los poderes. Es decir, es simbólico, pero es importante, ¿vale? Quien está en el centro son los poderes. Y regularmente está los gobiernos, bueno, el gobierno, a veces el Congreso, el Poder Judicial, nunca puede faltar la Iglesia,
Y los bancos regularmente, los originales no están. Los mercados, ¿no? O están por aquí, pero por allá andan. ¿Qué había de distinto en el centro de Ciudad Sagún? ¿Quién se acuerda que hay en el centro de Ciudad Sagún? Cerquita del centro. Un parque. Ok, pero el parque no es exactamente en el centro. ¿Un parque? ¿Qué más? Digamos que el parque sería como esta, la placita. Ah, están los bancos. Bueno, Los bancos. ujú. ¿Qué más? Creo que hay un cine. Ajá, pero antes de ser cine, ¿qué era? Un auditorio. ¿De quién? Del gobierno. En realidad eran los sindicatos. En el centro de Ciudad Sagún estaban los sindicatos. Y recuerden que son simbólicos, pero los símbolos cuentan. Lo que estaban diciendo es que en el centro del poder también iban a estar los representantes de los trabajadores o los trabajadores. Por eso era que gozaban de tan buenas prestaciones cuando trabajaban en las empresas de Sagún. Por supuesto que hubo abusos, pero ahí estaba. Ese era el modelo de desarrollo. Cuando estalla esto, gran parte de lo que pasa, por ejemplo, con Ciudad Sagún, es que las empresas paraestatales son privatizadas. Algunas se dicen que van a la quiebra y otras, literalmente, sacan a sus trabajadores de las empresas con amenazas de bomba, por ejemplo, un montón de cosas que pasó. Y lo que pasa en Ciudad Sagún es un ejemplo de lo que pasó en México, porque las empresas privatizadas o quebraron o se vendieron. Todas las empresas se vendieron. Y literalmente Ciudad Sagún pasó de ser una ciudad que se había construido como una ciudad aspiracional a una ciudad desolada, que en poco tiempo la única razón por la que sobrevivió fue por el narcotráfico. Pero antes del narco, Ciudad Sagún era una ciudad industrial. Era lo que aspiraba a ser el país. Lo que pasa entonces es con el gasto público, es la reducción del gasto público en inversión, como vemos en Ciudad Sagún, como vemos después en Pemex. También la reducción del gasto social, por supuesto, el gasto en educación se redujo de manera importante. Ok, esto fue más o menos las recomendaciones del FMI. Vender las paraestatales, sacar al gobierno de la economía y reducir el gasto público. Y todo con la finalidad de pagar la deuda externa. Es decir, de reducir el déficit comercial para generar los dólares que se requerían para pagar la deuda externa. Y ese es el inicio del llamado modelo neoliberal o llamado modelo de crecimiento, modelo dinámico exportador. ¿Tienes una duda? Sí. Bueno, ya todo esto, ¿qué es qué es o qué era una empresa paraestatal? Una empresa paraestatal son empresas que son empresas del gobierno, como el CFE, como Pemex, son paraestatales. Son empresas del gobierno. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, ¿una empresa paraestatal se podría denominar pública descentralizada? Sí, sin problema. En realidad, no toda empresa paraestatal es descentralizada, pero la mayoría sí lo son. Ok,
si no hay dudas sobre esta parte, pues cerramos el capítulo, ¿vale? Nada más para acabar, también en la teoría económica, lo que pasó en América Latina generó cambios de manera interesantes. Por ejemplo, surgieron los llamados modelos de crisis gemelas. Y esas crisis gemelas se basan en la identidad que vimos. Que dicen que el incremento del gasto público, mejor dicho, el déficit público genera déficits comerciales. Y por tanto es necesario vigilar muy detenidamente el déficit público. ¿Vale? Es una de las razones por las cuales incluso hoy en día, por ejemplo, a Andrés Manuel le tiene tanto miedo a endeudar el país por lo que pasó en los 80. A incrementar el gasto público de manera desproporcional. Porque tenemos una historia de crisis y de lo que pasó, de toda una década perdida. Voy a quitar esto, ¿eh? Recuerden, esto es una nota, ¿vale? Cuando avancen más, van a tener más conocimiento, sobre todo para entender esto, pero sobre todo también para cuestionar. Pero como en este momento apenas estamos iniciando su primer curso de macro, son como notas, ¿va? Y voy a hacer una nota dentro de una nota. ¿Quién me dice cómo funciona el FMI? Porque, ojo, gran parte de lo que pasó en nuestro país y de la política que se implementó en nuestro país tuvo su fundamento en lo que el FMI decía. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo funciona el FMI? Es un organismo de la ONU, por lo que entiendo, ¿no? Ajá, ¿qué más? En realidad no es de la ONU, pero es como descentralizado de la ONU. Tiene su vida propia. ¿Es más como un banco que otorga préstamos al gobierno? Es un prestamista de última instancia, sí. No es como un banco, es un prestamista de última instancia, sí. A ver, ¿cuándo surge el FMI? Tenemos que entenderlo a partir de su surgimiento. ¿Cuándo surge? 1945. Fuerte, Perla, por favor. 1945. 1945. ¿Qué acaba de terminar? La Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Surge en la era de la posguerra. Y en la era de la posguerra había dos grandes ganadores. Estados Unidos y la URSS. ¿Vale? Y el FMI es uno de los instrumentos que utilizó principalmente Estados Unidos para reorganizar la economía mundial, para organizar la economía de la posguerra. ¿Por qué lo podía hacer? Porque en realidad todas las potencias occidentales estaban destruidas y era la única potencia occidental capaz de enfrentar a la URSS y capaz entonces de redefinir el rumbo de la economía internacional. Entonces se genera el famoso Bretton Woods. A partir del Bretton Woods, de las conferencias de Bretton Woods, es que surge el FMI y el Banco Mundial. El Banco Mundial en realidad surge como un banco para la recuperación de Europa.
¿vale? Era el prestamista, era quien iba a entregar los préstamos a Europa para que se pudiera reconstruir. Y el FMI era el prestamista de última instancia, para hacer que el comercio internacional pudiese funcionar. Pudiera funcionar. Entonces, ¿cuál era la lógica de esto? La lógica de esto tenía que ver con el dólar. A ver, supongamos una cosa, o preguntemos algo. Si a ustedes, por ejemplo, digamos que les diéramos 10 pesos argentinos, ¿vale? Y les dijéramos, no, ¿sabes qué? Vete por un refresco. ¿Podrían hacerlo? No. ¿Por qué no, León? Porque no es la moneda legal en el país. Muy bien, porque no es la moneda legal en el país. Fuerte, León. ¿Cómo? Fuerte, pensé que ibas a decir otra cosa. Sí, bueno, principalmente que no es la moneda legal en el país. Muy bien. ¿Y si te diera $10? Pues me compro 10 refrescos casi. Las cosas cambian, ¿verdad? ¿Por qué cambiaron las cosas? Pero tampoco es la moneda legal. Tampoco es la moneda legal. Y sin embargo, las cosas cambian. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no es la moneda legal? Porque es el peso mexicano. No, ¿por qué las cosas cambiaron? Ve, tu reacción inicial cambió. O sea, inicialmente me dijiste, pues me compro 10 refrescos. Y luego dijiste, bueno, pero tampoco es la moneda legal en el país. Porque el dólar vale más, ¿no? Porque es más reconocida. Porque es más reconocida, ok. El dólar se convirtió en la divisa para intercambio en el comercio internacional. De hecho, por ejemplo, el petróleo solo lo puedes comprar o vender en dólares. Eso es cierto. Pero eso es cierto. Más bien es por el tipo cambiario, ¿no? Porque yo asocio un dólar con 20 pesos. En realidad no, en realidad tiene que ver, porque si fuese eso sería muy fácil que buscaras en internet cuánto cuesta los pesos argentinos. ¿No crees? Pero no es así. En realidad tiene que ver más con que es una moneda que suele ser socialmente aceptada. Era como les decía, incluso el petróleo solo se puede comprar o vender en dólares. Solo. No importa si es petróleo mexicano. ¿Por qué es eso? Bueno, recordemos, muchachos, que la moneda, ante todo, o el dinero, ante todo, es una convención social, es decir, es un acuerdo socialmente aceptado. 20 pesos valen 20 pesos porque todos estamos de acuerdo en que valga 20 pesos. No hay otra razón por la que valga 20 pesos. Son acuerdos sociales. Nosotros nacemos con ese acuerdo social y por lo tanto regularmente lo asumimos sin cuestionarlo. Pero en realidad, si ustedes pensaran un poquito por qué 20 pesos vale 20 pesos, pues en realidad vale 20 pesos porque todos pensamos que vale 20 pesos. Y todos respetamos que valga 20 pesos. ¿Me explico? Lo que quiere decir es que también se pueden modificar los acuerdos. Claro que para modificar los acuerdos no es fácil. Pero una guerra que destroza a todas las potencias europeas es lo suficientemente convincente como para poder modificar acuerdos o para hacer nuevos acuerdos. Y entre los nuevos acuerdos que se hicieron fue que el dólar iba a ser la moneda de reserva internacional. Iba a ser la única moneda que iba a ser socialmente aceptada. Y la razón por la que iba a ser socialmente aceptada iba a ser porque iba a ser la única que se iba a poder convertir al oro. Ninguna otra moneda se podía convertir al oro, solo el dólar. Y entonces todas las demás monedas tendrían que fijar su tipo de cambio con respecto al dólar. ¿Me explico? Y entonces el dólar se convierte en la principal moneda. Y todas esas instituciones están diseñadas para garantizar el nuevo acuerdo.
Y entonces, ¿cómo funciona el FMI? Pues resulta que el FMI funciona como si fuese una empresa, literal, donde los principales accionistas son los países. ¿Y cómo se determinan las acciones? Pues resulta que las acciones fueron determinadas por quien puso el capital en el FMI. Y pensemos un segundo. Si Europa estaba completamente destruida, ¿qué país sería el principal accionista del FMI? Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces resulta que Estados Unidos se convierte en el principal accionista del FMI y actualmente, por ejemplo, es el único país que tiene derecho a veto en las decisiones del FMI. Por supuesto, también está Inglaterra, está Francia, estaban las potencias que triunfaron en la posguerra, estaban en el FMI, por supuesto, todas están. Incluso México es accionista del FMI. ¿Vale? Pero el principal accionista es Estados Unidos. Y entonces el FMI está diseñado o está orientado para defender los intereses de Estados Unidos. Ojo, cuando hablamos de intereses de Estados Unidos, regularmente hablamos como si solo hubiese un interés para Estados Unidos, cuando no es cierto. Hay muchos intereses ahí. ¿A qué intereses específicos defiende el FMI? Pues resulta que el FMI pues defiende principalmente los intereses de los bancos comerciales de Estados Unidos. ¿Y quién creen que fue el que le prestó el dinero a los países latinoamericanos en la crisis del 80? El Fondo Monetario. No, el Fondo Monetario, bueno, creo que está mal la pregunta, León, tienes razón. El Fondo Monetario le presta a México para saldar la crisis. Pero antes de la crisis, ¿con quién se endeudó México antes de la crisis? Con Estados Unidos. ¿Pero con quién Estados Unidos? Porque Estados Unidos es como muy abstracto. ¿Con quién? ¿Con Estados Unidos de América? Bueno, ok. Con los bancos de Estados Unidos. ¿Va? No, pero no solo México, también Brasil, también Argentina. Recordemos que la crisis de los 80 es una crisis de América Latina. Si bien detona en México, es una crisis que está presente en toda América Latina. Principalmente en México, Argentina y Brasil. ¿Va? Entonces, estamos hablando de que la deuda le debemos a los bancos gringos. Y si no pagamos la deuda, ¿qué le puede pasar a esos bancos gringos? Embargan. En realidad es difícil. Mira, la última vez que México dijo no pago y háganle como quieran, nos invadieron. Fue la intervención francesa. ¿Se acuerdan? La intervención francesa surge a partir de que Benito Juárez dice, pues sí le debo a Inglaterra, le debo a Francia y le debo a España, pero no tengo dinero para pagarles. Y entonces se declara en moratoria y un mes después tenemos barcos ingleses, barcos franceses y barcos españoles en Veracruz. Y después el secretario de Hacienda, que no sé quién sea, no me acuerdo, se reúne con los representantes ingleses, franceses y españoles y dice, no, sí les vamos a pagar, solo espérenos. Inglaterra y España se van, pero Francia se queda. Y inicia la intervención francesa. La segunda intervención francesa. ¿Vale? Sin embargo, para los tiempos de la posguerra, se veía complicado que Estados Unidos hiciera una aventura militar por algo así. ¿Qué hubiese pasado si no les pagamos? Pues les genera interés. Pues el monto sería mayor. O sea, ¿Qué les pasa a ellos, León? ¿Qué les pasa a los bancos? Pues quebraban, ¿no? Ese es el punto. La deuda de América Latina era tan importante para esos bancos que si no les pagábamos, iba a haber la posibilidad de que esos bancos se vieran en insolvencia y posibles quiebras. De ahí la importancia del FMI de asegurarse de que no solo México, sino todos los países de América Latina pagaran su deuda. No importaba el costo, tenían que pagarla. ¿Me explico? A lo que quiero llegar es que cuando ustedes lean las recomendaciones, la carta de intención
que el FMI hacía firmar a los países que les prestaba dinero para que pagaran sus deudas, tienen que recordar que el FMI no es un país, no es un organismo interesado en el bienestar de la sociedad. No, es un organismo que está interesado en defender los intereses de los bancos gringos y que en ese sentido tiene que entenderse su postura. Si no, nos podemos confundir y pensar que como es un organismo internacional, entonces es un organismo sin intereses, cuando no es así. ¿Me explico, muchachos? Sí. Ok. ¿Tienen dudas? Sí, ¿qué hizo la URSS? Porque o sea, no creo que se hubieran quedado tan felices, ¿no? De todo esto. Bueno, es que recuerda, León, que el mundo se dividía en dos, el socialismo y el mundo capitalista. La URSS era muy complicado que pudiera intervenir en el mundo capitalista. La URSS en realidad estaba más interesada en expandir el socialismo, por ejemplo, en asegurarse que los países que había ocupado en Europa Oriental se quedaran bajo su tutela, como de hecho sucedió. Y posteriormente en expandir el socialismo hacia Asia, o por ejemplo en Cuba. Digamos que sus preocupaciones eran otras. La forma en que se reorganizaba el capitalismo mundial, esa le correspondía principalmente a Estados Unidos y a Inglaterra. A Estados Unidos como potencia entrante y a Inglaterra como potencia saliente. En realidad, yo creo que una pregunta tendría que ser, ¿qué hicieron los europeos? Porque esto implicaba necesariamente el declive de su poder. ¿Qué crees que hicieron? ¿Qué hicieron los europeos? Pues, adaptar las medidas, ¿no? O sea, los que no estuvieron de acuerdo se unieron a la URSS y los que sí, a Estados Unidos, ¿no? No, en realidad... Ahí viene la Unión Europea. Exactamente, Ángel. En realidad, el León, nadie se fue a la URSS por voluntad propia, ¿eh? Bueno, por lo menos en Europa. No fue así. Y lo que dice Ángel tiene toda la razón. Lo que hicieron fue protegerse y la única forma de protegerse era unificándose. La Unión Europea, cuando uno se pregunta sobre la historia de la Unión Europea, es bien interesante porque la Unión Europea surge a partir de dos grandes amenazas. Por un lado, tienen en el este a la Unión Soviética, que se ha apoderado de la mitad de Europa. Y por el otro lado, tienen a Estados Unidos, que es sin lugar a dudas la potencia económica dominante. Y ya resulta que después de tanto tiempo ya no son el centro del mundo ellos, ya no dictan lo que va a pasar con el mundo. Y entonces deciden que la única forma de protegerse es uniéndose. Y es el inicio de la Unión Europea. ¿Sí, muchachos? Por supuesto, todo esto es mucho más complejo, tiene muchos más matices. Simplemente hacemos una explicación muy general. ¿Me explico? Bien, sí. Sí, pues, perfecto. Bueno, con esto acaba este primer ejemplo. Y estas dos notas. Falta una segunda nota, ¿vale? Y déjame ver qué escenario es. Un segundo, es que nunca me acuerdo de las ecuaciones bien. Bueno. ¿Terminamos hoy a las 12 o a la 1? A una. A la 1. Pues tenemos tiempo.
escenario muy importante es este. No me acuerdo qué escenario es. Por favor, lo busquen en sus apuntes. Y ese escenario dice que cuando el ahorro es estrictamente menor que la inversión, entonces las exportaciones son estrictamente menores que las importaciones. Y esto es lo que pasaba en México por ahí de 1993 y gran parte del 94. Y en 1993, ¿se acuerdan de ese, antes, ¿se acuerdan de ese escenario? Muchachos. ¿Se acuerdan? Sí, Lo doctor, tengo, bueno, al pero- menos yo sí me acuerdo. A ver, perdón, no entendí lo que dijeron. A ver, Alejandro. Ah, no, solamente le confirmé que sí, al menos yo sí me acuerdo. Perfecto. ¿Alguien no se acuerda? Bueno, entonces voy a dar como que todos lo pueden ubicar, ¿vale? Y les voy a contar un poco sobre ese escenario. En 1993-94, este era el escenario de la economía mexicana. Y en ese año, el secretario de Hacienda, que si más no recuerdo era Pedro Aspe, publica un libro que se llama El Camino a la Transformación, que se los voy a poner a leer. Y en El Camino a la Transformación, Pedro Aspe reconoce esto. Ojo, sobre todo reconoce el déficit comercial. Y por supuesto, no puede evadir que la crisis del 82 se generó a partir de un déficit comercial que generó deuda externa. ¿Va? Y entonces tiene que explicar por qué este déficit comercial, que implica deuda externa, en estos años no genera el peligro que generó el déficit comercial en el 82. Y él argumenta lo siguiente. Él dice, bueno, es que en el 82 el déficit comercial estaba asociado con un déficit público. Y actualmente, en estos años, el gasto público es prácticamente equivalente a los impuestos, es decir, la balanza fiscal está en equilibrio. Recordemos que este escenario surge a partir de esta condición, ¿verdad? Y lo cual era cierto, la balanza fiscal estaba en equilibrio. Y Aspe dice, si la balanza fiscal está en equilibrio, entonces resulta que el déficit comercial o la deuda pública se está haciendo o se está utilizando para financiar el exceso de inversión. Y entonces dice, esto no solamente es sostenible, sino que es bueno porque resulta que el extranjero está financiando nuestro crecimiento. Y eso es lo que queremos. Entonces, no hay ningún problema. Y en diciembre del 94, y estoy en la crisis del 94-95. ¿En qué creen que se equivocó Aspe? ¿O qué creen que no dijo Aspe? Primero, ¿queda claro el escenario? No, profe, ¿lo podría volver a aclarar? Sí, León, claro que sí. El escenario es el siguiente. Tenemos que el ahorro es inferior a la inversión y tenemos que las exportaciones son inferiores a las importaciones. Por lo tanto, hay una deuda pública, hay un déficit comercial, y recuerda, todo país deficitario es un país deudor. Y esta deuda pública en realidad se está utilizando para compensar el ahorro privado que se requiere para financiar la inversión. Y ese es el punto. Porque Aspe lo que argumentaba es que la deuda pública y el déficit comercial no eran un problema porque estaban financiando la inversión privada. Y entonces, a medida que la inversión privada rindiera frutos, íbamos a poder exportar más
íbamos a poder pagar la deuda. ¿Me explico? Sí. ¿León? Sí, es el caso que estábamos viendo ayer, ¿no? En el que explicó lo de deudor y acreedor. Ah, por ejemplo, sí, exactamente. Y entonces, te comento que en el diciembre de 94 estalla la crisis en México. Estalla una crisis tremenda. 94-95. ¿Va? Y entonces la pregunta es, ¿en qué se equivocó ASPE? Porque resultó que después de todo, esto sí era muy preocupante. Que a lo mejor la inversión privada no tuvo los frutos que se esperaban. Ok, que la inversión privada no tuvo los frutos que esperaba. ¿En qué más puede ser? Pero pues es que al depender de otro país, evidentemente el que algo deje de funcionar, por así decirlo, pues es obvio que nos iba a llevar a crisis. Ok, Brian. ¿Qué más? ¿Qué más opinan ustedes, muchachos? ¿Podría ser que la balanza fiscal dejó de estar en equilibrio? No, en realidad no, eso sí no pasó. Durante ese periodo la balanza fiscal, el gobierno se mantuvo, fue bastante disciplinado. Quizá lo que no dijo es que el exceso de inversión se financia al final con deuda externa, ¿no? De hecho, eso sí lo dijo. Dijo que el extranjero nos estaba financiando el crecimiento. Que se le olvidó que había que pagar. Él pensaba que si invertíamos, creceríamos. Y si creceríamos, podríamos pagar. Muy bien. ¿Puedo ver? Al nivel que él esperaba. Perdón, Perla, no te alcancé a escuchar bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Que México no creció al nivel que se esperaba. Que México no creció al nivel que se esperaba. Muy bien. ¿Qué más? Okay. No tuvo la suficiente inversión. Ok. Miren, muchachos, por lo que puedo ver, ya entienden esto. Voy a explicar un poquito qué es lo que ASPE no vio, pero que estaba pasando y que era muy preocupante. Voy a quitar esta parte, ¿eh? Y voy a irme solamente con esto. Y voy a explicar con más detalle qué es lo que estaba pasando. Esto estaba decreciendo de manera importante. Y la inversión estaba relativamente estancada. Digamos que este fuese 5 o menos 5. Vamos a ponerle menos 5. Para que se mantenga la igualdad de este lado, ¿qué tiene que pasar? En ambos lados tiene que crecer o decrecer lo mismo. Ajá, pero ojo, aquí te estoy diciendo que la inversión está constante. Brian, ¿no te ves fuerte? La inversión debe de ser mayor. Pero Brian, la inversión está constante. El ahorro debe de ser menos. Exactamente. ¿Qué tanto menos? En 0, para que no afecte. No, si fuese 0 sería constante. Muy bien, Perla, exactamente. El ahorro tiene que decrecer en menos 5. Ojo, esto es en términos generales. La inversión crecía, pero crecía muy poquito, ¿vale? No tanto para compensar esto. Poquito. Estaba, lo que digamos, relativamente estancada. Esto es lo que estaba pasando en realidad, ¿vale? Si lo vemos con más cercanía, es lo que pasaba. El déficit crecía, pero la inversión no crecía. Y entonces, para que la igualdad se pudiera mantener, lo que estaba pasando es que estaba cayendo el ahorro privado. ¿Por qué cae el ahorro privado?
Antes, ¿me explico? Sí, sí, sí. No, ya voy entendiendo. ¿Cae por el déficit público? No, recordemos que todo esto es cierto si solo si el gasto es igual a los impuestos. Es decir, hay equilibrio presupuestal, que era la primicia con la que empezaba ASPE. Dado que hay equilibrio presupuestal, no hay peligro. ¿Que el ahorro financiaba las importaciones? Otra vez. ¿El ahorro financiaba las importaciones? Pero ¿qué ahorro? Porque ve, en realidad el ahorro privado está cayendo, entonces ¿cómo poder financiar las importaciones? No decaía porque financiaba las importaciones, es decir, era como una manera de invertir por verlo de esa manera o de comprar. Creo que no. La verdad entonces, es que no. Entonces las empresas estaban endeudadas en dólares quizás y subió el dólar. Ángel David, tú muy bien, exactamente, eso es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Ángel David dice, bueno, lo que pasa entonces, si esto es deuda externa, implicaría que las empresas están endeudando en dólares. ¿Pero por qué alguien se endeuda en dólares? Y regresamos con nuestro primer ejercicio. Si yo les doy 20 pesos argentinos y los mando a comprar, vamos a poner argentinos, y los mando a comprar a la tienda, ¿ustedes pueden comprarlo? No. ¿Verdad? No pueden comprarlo si les mando 20 pesos argentinos. ¿Qué quiere decir eso? Que la moneda local, regular, con excepción del dólar, la moneda local compra producto local. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que podemos descomponer la inversión en dos. La inversión que se hace en bienes extranjeros y la inversión que se hace en bienes nacionales. ¿Cierto? Yo la puedo dividir así la inversión. Inversión en bienes extranjeros e inversión en bienes nacionales. Si el ahorro interno está cayendo, ¿qué creen que le pasaba a la inversión en bienes nacionales? O mejor dicho, ¿cuál es la razón por la que el ahorro interno está cayendo? ¿Para qué se usa el ahorro? El ahorro interno. Para comprar bienes nacionales. Muy bien. Perdón, ¿se me fue tu nombre? Karime. Karine, tú muy bien. El ahorro interno, el ahorro en moneda nacional, se usa para financiar la inversión en bienes nacionales. Y el ahorro externo se usa para financiar la inversión en bienes extranjeros. En realidad lo que estaba pasando es que pese a que esta cosa estaba estancada, su composición estaba cambiando. Y su composición estaba cambiando de la siguiente forma. La inversión de bienes nacionales en bienes nacionales estaba cayendo y la inversión en bienes extranjeros estaba aumentando. Entonces resultaba que el déficit comercial, en realidad lo que estaba cambiando, lo que estaba financiando, era el cambio en la composición de la inversión, no una mayor inversión, sino el cambio en la composición de la inversión. ¿Me explico, muchachos? Entonces solamente se estaba incrementando la riqueza de los extranjeros. No estoy seguro de que se pueda afirmar eso, David. Recuerda, David, que la inversión en bienes extranjeros no necesariamente está en manos de extranjeros. Puede ser, por ejemplo, que Bimbo, en lugar de producir sus panes con panaderías o con máquinas hechas por mexicanos, importa esas máquinas de Italia o importa esas máquinas de Francia. Sin embargo, la propiedad es de un mexicano, es de Bimbo. ¿Me explico? Lo que cambió es el origen de los bienes con los que está invirtiendo. ¿Me explico? David.
Sí, profe. A ver, David, tú mismo. ¿Por qué Bimbo desearía comprar máquinas para hacer pan a Francia y no a México? Porque están produciendo bienes extranjeros que pueden importar en esa moneda que vale más. A ver, supongamos que tú eres el dueño de Bimbo, ¿vale? Y tu principal mercado es México. México y a veces América Latina. Digamos México, ¿vale? Y tú, en lugar de comprarle a tu compañero León máquinas para hacer el pan, se lo compras a Francia. ¿Por qué lo harías? Porque a lo mejor están más baratas, ¿no? Muy bien. Puede ser que estén más baratas allá. Puede ser que sean mejores. Que sean de mejores, que de mejor calidad. ¿Me explico? En realidad, lo que está detrás de esto, de este cambio en la composición, es lo que se conoce como un rezago tecnológico. Es decir, la incapacidad de la economía mexicana para producir la maquinaria y equipo necesaria para producir. Y esa incapacidad tiene que ver con un rezago tecnológico. Es decir, estos cambios de composición siempre surgen como resultado de un rezago tecnológico. Estos. Pero estos cambios de composición tienen implicaciones bien importantes, porque pasa esto, pasa que el déficit comercial, la deuda pública, la deuda externa, en realidad no está financiando una mayor inversión y un mayor crecimiento, no. Lo que está financiando es un cambio en la composición de la inversión, que nos hace cada vez más dependientes del extranjero. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. Que no veo que más dependiente. Perdón, Brian, no te alcancé a escuchar. Otra vez. Que entonces eso fue lo que no vio, que nos estábamos volviendo más dependientes. Sí, en realidad no sé si no lo vio o no lo quiso decir, pero sí. Entonces, el déficit en el ahorro privado fue porque tenían que comprarle al extranjero y era en otra moneda. Exactamente, León, muy bien, exactamente. Así es. Entonces, la forma de evitar este suceso es promover el desarrollo tecnológico del país. Claro, nada más que eso es posiblemente lo más complicado que hay. ¿Vale? Eso es lo que intentó, por ejemplo, el modelo Easy. Y eso es lo que nos venden, que intenta el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones. Eso es lo que intentan todos los países, porque solamente a partir de que tú puedas tener un desarrollo tecnológico que te permita producir la maquinaria y el equipo necesaria para producir todo, es que puedes lograr un desarrollo sostenido. Entonces, ¿por qué el caso de Japón de que tenían un avance tecnológico muy grande, pero aún así su economía está disminuyendo? David, ahora sí que me metes en problemas. La verdad es que no he estudiado lo suficiente la economía japonesa como para poder responderte adecuadamente. Creo que ahí lo que tenemos es sobre todo una burbuja especulatoria inmobiliaria, pero la verdad es que te estoy hablando con lo poco que he leído de Japón. Tendría que leer un poco más de Japón para ver por qué su crisis, porque su crisis empieza en los 90. Entonces, la verdad, no sé, David. No sé qué esté pasando con Japón. Te lo debo. ¿Alguien más tiene dudas, muchachos? Profe, ¿puede repetir lo que dijo León sobre la moneda? Sí, claro que sí, Elisa o Gaby. Mira, en realidad lo que está diciendo, me quito para que veamos el pizarrón, es que la razón por la que está cayendo el ahorro interno es porque ya no se necesita, porque
Este se requiere para financiar la inversión en bienes nacionales. Lo que se requiere es ahorro externo para financiar la inversión en bienes extranjeros. Es decir, lo que pasa en el ahorro no es más que un reflejo de lo que está pasando con la inversión. Ya entendí. Gracias, profe. De nada. ¿Dudas? Profe, entonces con ese modelo con el que está México actualmente, ¿se sigue manejando de esta manera o cómo se maneja ya en este caso? Bueno, la pregunta que me haces también es un poquito complicada de responder. En realidad se sigue manejando relativamente igual. Se intenta hacer un cambio con el actual gobierno, pero aún no es claro el cambio. Miren, ¿qué les parece lo siguiente? Esa pregunta o el caso de la economía mexicana lo vamos a analizar, pero hasta el final del curso, ya que tengamos un poco más de elementos. Y mientras tanto, les voy a dejar algunos artículos sobre economía mexicana para que vayamos viendo cuáles son sus características. Por ejemplo, qué importamos, qué exportamos. Es muy importante saber exactamente qué exportamos, a quién exportamos. Por ejemplo, contestar la pregunta, ¿por qué cuando Trump, ¿se acuerdan que Trump alguna vez quiso echar atrás el TLC? Sí. Y muchos decían, bueno, pues entonces hay que exportarle a Europa o hay que exportarle a otro lado. En realidad no se puede, no es tan sencillo. Pero hay una razón por la cual no se puede. Y esa razón tenemos que entenderla, tenemos que estudiarla. Entonces, ese tipo de cosas, esas características finas de la economía mexicana, tenemos que analizarlas poco a poco. Y lo vamos a hacer. Entonces, les voy a dar algunos artículos para que vayamos viendo. Y a partir de ahí, al final del curso, podamos hacer un análisis más completo de la economía mexicana. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a analizar, vamos a avanzar con la clase, ¿vale? Terminamos la nota, esto fue una nota, terminamos la nota y regresamos a la clase. Pues regresamos al tema de clase. El segundo tema bueno, con esto terminamos la parte de contabilidad. El segundo tema que vamos a analizar es el primer modelo de macroeconomía, el modelo más sencillo de macroeconomía, ¿vale? Es un modelo interesante, me parece a mí, que se llama, se conoce como modelo ISML. Sus siglas en realidad están en inglés. IS viene de investment o inversión, S viene de saving, ahorro, M viene de moneda, money, y L, liquidez, liquidate, ¿vale? Y vamos a ver por qué se llama así. Entonces, lo primero que vamos a analizar va a ser la IS. Y la IS se analiza a partir, pues regresamos a la contabilidad nacional. Ojo, la IS no es otra cosa que la igualdad ahorro, inversión, o inversión, ahorro. ¿Va? Entonces, regresamos a la contabilidad. Tenemos que el ingreso es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Vamos a empezar el modelo poco a poco. Y como lo vamos a empezar poco a poco, vamos a asumir inicialmente una economía sin sector externo, o el mundo, si ustedes lo quieren ver así, una economía cerrada, sin sector externo. Y lo primero, y vamos a analizar cada componente de esta cosa, ¿vale? Y para analizar, incluso más sencillo, vamos a suponer que no hay gasto público. Ese supuesto lo vamos a corregir luego. Vamos a suponerlo así, que no hay gasto público, ¿vale? Y vamos a simplificar aún más las cosas. Y vamos a suponer que la inversión es exógena. ¿Vale? Ya no se puede simplificar más las cosas.
Es exógena, es decir, que por el momento no vamos a explicar de dónde viene. Vamos a suponer solamente que está y que puede cambiar a decisión de nosotros. ¿Me explico? No vamos a explicar de dónde viene. Exógena. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Hipótesis 1. Vamos a decir que los agentes consumen una proporción constante de su ingreso, donde alfa es estrictamente menor que 1 y estrictamente mayor que 0. ¿Vale? Y alfa la vamos a llamar propensión marginal a consumir. Por sus siglas, propensión marginal a consumir. Por ejemplo, si alfa fuese 0.1, quiere decir que nosotros consumimos el 10%. Y vamos a decir que alfa es constante en el tiempo, o relativamente constante en el tiempo, que cambia, pero cambia en el largo plazo. ¿Va? Una aclaración. Cuando hablamos de alfa, sobre todo de alfa constante, nos estamos refiriendo al promedio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar la propensión marginal a consumir de nuestro grupo, tendríamos que preguntarle a Karine, ¿qué proporción de su ingreso consumes? Karine, ¿qué proporción de tu domingo consumes? No sé, tal vez el 50%. Ok, entonces Karine tiene 0.5. Vamos a preguntarle a Perla. Perla, ¿tú qué proporción de tu ingreso consumes? 60. 60, entonces es 0.6. Vamos a preguntarle a César. César, ¿qué proporción de tu ingreso consumes? 0.4. Oye, todos ahorran mucho, muchachos. Vamos a preguntarle ahora a Omar. Omar, ¿tú qué proporción de ingreso consumes? Yo creo que igual la mitad. La mitad. Bueno, vamos a suponer que somos todos, ¿vale? Porque es mucho. Entonces, alfa sería el promedio de esto. Ay, no sé cuál es el promedio. El promedio es muy sencillo, 0.5, mira. Y si alguien fuera 1, o sea, si alfa de alguien fuera 1. Se incluye, no hay problema, se incluye. Y si fuera 0, o sea, que ahorra todo. No, es que dice que alfa tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1. Perdón. 1. Me refiero a si fuera 0 o 1 ya no se podría hacer, ¿o cómo? En realidad, se puede incluir en el promedio. Lo que no puede ser es que el promedio, sea 1. Eso no puede ser. Pero ¿por qué no puede ser ni 1 ni 0? No puede ser 1 porque quiere decir que todos nosotros, todos sin excepción, estamos consumiendo todo nuestro ingreso. Es decir, que nadie ahorra. Y si fuese 0, quiere decir que nadie consume. En los dos de los casos no es posible. En los dos casos no es posible. Así es. Puede ser que haya agentes que literalmente su ingreso es tan bajo que consumen todo, pero se compensa con los agentes que solo consumen una parte de su ingreso, de tal forma que en promedio alfa es menor que 1, perdón. ¿Me explico? Y lo que tampoco puede ser es que haya un agente que tenga alfa 0, porque si hay un agente que no consume nada, se va a morir de hambre. ¿Me explico? Sí, ya, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces ya creo quién es alfa. Sí. Y por el momento es todo lo que vamos a suponer. Vamos a llamar 1. Vamos esto para acá. Ahí está 2.
Y vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Y vamos a despejar y. Entonces, esta alfa por y que está sumando, la pasamos para acá restando. Factorizamos y. Si hay algún paso donde se traban, por favor me dicen para repetirlo. Y luego este 1 menos alfa que está aquí multiplicando, lo paso para acá dividiendo. Profe, creo que se trabó. Ok. Creo que se trabó. Creo que no se trabó mucho. No sean malos, pueden checar las ecuaciones y decirme si podemos llegar o si tienen dudas en cómo se llegó a 6. ¿Tienen dudas? Sí, porque en la 6 se repite un 1. Otra vez, Perla, por favor. ¿Por qué en la 6 se repite un 1? Un 1. ¿Este o este? O este. A ver. El de arriba, ese. ¿Tienes problema en la 5? Sí, yo sí. No sé qué diga en el paréntesis. No se alcanza a ver. Ok. Pues vámonos hasta la 5. ¿Va? Déjenme hacerte un poquito más esto. Aquí lo que hacemos es factorizar y. ¿Vale? Recordemos que aquí esta y está multiplicando a un 1. El negro multiplicativo. Entonces lo que hacemos es factorizarla. Y tenemos 1 menos alfa por y, que es igual a i. Ecuación 5. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo en esto? Sí, ahora sí ya. Muy bien, César. Ahora este 1 menos alfa lo pasamos dividiendo. Y tenemos que y es igual a i sobre 1 menos alfa. Perla, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora lo que hacemos, Perla, es que tenemos... Déjenme ver si se ve. Ahí estás. Lo que tenemos es y... Teníamos esto. ¿Va? Teníamos esto. Yo puedo... ¿Se volvió a trabar? Sí. Al parecer sí. Sí. Pero creo que lo que está haciendo es que el numerador, bueno, perdón, el coeficiente 1 de i y el denominador lo saca, entonces eso multiplica i. Ok, ya regresé. Perla. Sí, diga. Mira, Perla, lo que hacemos, estamos aquí y pasamos aquí. Entonces lo que yo digo es que yo puedo expresar esto como esto. Porque después de todo, si yo multiplico, tengo
I por 1, que es I, sobre 1 menos alfa. Sí, vale, ya entendí. Perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? Muchachos, ya tomaron cálculo 1, ¿verdad? Apenas estamos en... Bueno, pero ¿saben derivar? Con numeritos nada más. Digamos Pero ¿saben derivar? que no. A ver, ¿quién dijo que no? Yo. Y es que ya fueron muchos semestres de esa materia, digamos. Ok, vamos a tomar unos minutos en la clase para hacer un repaso de derivadas, de la regla básica de derivación y de la interpretación, ¿vale? Porque vamos a ocuparla en todo el curso. Entonces, a partir de ahorita hago yo el pequeño repaso y les voy a pedir que por favor regresen a su libro de cálculo y vean cómo derivar, y vean reglas de derivación y cómo se interpretan las derivadas, ¿va? Entonces, nota. Muy bien. Primero, tenemos que en general una derivada es el límite del incremento, vamos a llamarle Y1, Y2, Y1 sobre X1, X2, X1 vamos a ponerle grandote. Cuando el incremento, es decir, X2 menos X1 tiende a 0. ¿Vale? Nosotros vamos a llamar esto así. Incremento de Y sobre incremento de X. ¿Vale? Pero es eso. Es en cuánto incrementa Y cuando hay un incremento en X y este incremento tiende a 0. Es muy pequeño. ¿Vale? Es el incremento de Y sobre el incremento de X. Voy a quitar esto. Profe, perdón, ¿cuál tiende a 0? ¿El límite? El límite. Ah, bien. Pero, ¿cuál de las dos variables? De abajo. El incremento de X. Para nosotros, en lo que resta de la clase o del curso, una de las principales interpretaciones de derivadas tiene que ver con esta lógica. Es decir, la derivada mide el cambio. Es decir, mide en cuánto cambia Y cuando se incrementa en una unidad X. Eso mide el cambio. En cuánto cambia o en cuánto se incrementa Y cuando se incrementa en una unidad X. Vamos a llamarle cambio de Y porque puede ser que sea negativo. Entonces es un decremento. Entonces es el cambio de cuánto cambia Y cuando X se incrementa en una unidad. Es lo que responde la pregunta. ¿Vale? Entonces, la derivada es la respuesta a esa pregunta. ¿En cuánto se incrementa Y
cuando se incrementa en una unidad X, o en cuánto varía Y cuando se incrementa en una unidad X. ¿Me explico? Sí. Perfecto. Ya que entendimos la pregunta, vamos a ver cómo damos respuesta a esa pregunta. Bueno, no todas las funciones son derivables. Regularmente, para que una función sea derivable, vamos a pedir que sea continua. No nos vamos a meter en esos detalles. Eso lo van a ver en sus clases. ¿Vale? Simplemente vamos a suponer una función. Vamos a decir que y es igual a x a la n. ¿Va? Y vamos a ver cuál es la regla de derivación y vamos a poner varios ejemplos. ¿Va? Entonces resulta que la derivada de y sobre la derivada de x es igual, y la regla dice algo así. El exponente se pone multiplicando tal cual. Lo que está multiplicando, los coeficientes que estén multiplicando, se ponen tal cual. A x, y se le resta 1 al exponente. Y listo, ya acabamos. Esta es la regla de derivación. La más sencilla y la que vamos a estar ocupando mucho. Aquí tiene varios asegúnes. Vamos a ver. Vamos a suponer si n es igual a 1. ¿Qué pasa si n es igual a 1? Pues es 1. Mándeme. Es 1 porque la resta de exponentes sería, más bien, sería x a la 0, ¿no? Y eso es 1. Muy bien. Vamos a hacerlo, ¿vale? Tenemos a ver, fuerte. Queda como AX. Queda como AX, muy bien. Vamos a hacerlo poco a poquito, ¿vale? De verdad es que tienen razón, queda eso. Tenemos nuevamente n, que es 1. Vamos a ponerle el 1. A x, n, que es 1, menos 1. ¿Va? Y tenemos 1 menos 1. ¿Cuánto es? 0, y cualquier número a la 0 es 1. Muy bien. X elevado a la 0. Y como bien nos dijo, creo que fue León, no me acuerdo quién dijo, todo número elevado a la 0 es 1. Y entonces nos queda que la derivada de y sobre la derivada de x es igual a a. ¿Va? Entonces resulta que si tenemos esta función, pues resulta que su derivada es la constante. ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Edgar. Mande, profe. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Voy a quitarlo, ¿eh? ¿Se podría derivar esta función, la derivada de y sobre la derivada de x? ¿Se puede derivar esto? No, porque no hay x. De hecho, sería 0. Muy bien, Natalie. En realidad sí se puede derivar. Simplemente que recordemos lo que acabamos de ver, que todo número elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces yo siempre puedo decir que aquí existe una x elevada a la 0. Yo siempre puedo decir eso. ¿Todos de acuerdo? Porque todo número elevado a la 0 es 1. Y 1 es el neutro multiplicativo. Entonces yo siempre puedo decir eso. ¿Sí?
Aplicamos la regla de derivación que vimos. ¿Cómo nos queda? Sería 0 que multiplica a AX. A ver, Brian, otra vez, poco a poco. 0 que multiplica a AX elevado a la 0 menos 0. 0 menos 0, ¿no es 0 cierto? menos 1. 0 Esa es la menos 0 1. menos 1. Así es, nos queda la menos 1. O 0, digamos 0 a la menos 1, ¿vale? Para verlo bien. Y esto simplemente nos da 0 a x a la menos 1. Pero todo número multiplicado a la 0, ¿cuánto es? 0. 0. Esto es 0. Y tiene mucho sentido, porque recordemos, ¿qué significa la derivada? Es un límite. Ajá, pero ¿cómo lo estamos interpretando? ¿Cuánto se incrementa y Como un incremento. Muy bien. ¿En cuánto se incrementa y cuando se incrementa x? Pero resulta que en esta cosa, y es independiente de x. Así que no importa qué pase con x, y no va a cambiar. Y entonces la respuesta es, y no se incrementa. Y no cambia. Lo cual es bastante lógico, ¿verdad? ¿Dudas? Muy bien, vamos a dejar una tarea. Y en todas van a obtener las derivadas parciales. Profe, ¿cree que pueda adaptarlas? Porque, bueno, desde mi perspectiva no se notan algunos números. ¿Le cambio de pulmón? ¿O nos la puede dictar, profe? A ver, y es igual a 5x al cubo más 2x menos 1. Segunda ecuación. Y es igual a 4x a la menos 2 menos 5x. La que sigue. Y es igual a 3x más 10. La que sigue. Y es igual a 2x a la tercera potencia menos x más 5. Y es igual a 6x a la tercera más 2x al cuadrado más x. Y es igual a 3x, vamos a poner así, a 3 sobre x al cuadrado más 5x. Y y es igual a 2x más 3x a la menos 4. Más 1. Más 1. Esas son todas, ¿vale? Con eso es más que suficiente. ¿Y a dónde se las envía? Estas las van a subir a la carpeta de tareas y va a ser la primera tarea de reflexión, ¿vale? ¿Me podría mandar el link de la carpeta? Es que no me aparece. Bueno, estoy de otra carrera y no sé si aún no me agrega. Te escribí en ella. Cuando me mandaste tu email, te escribí. Ok, gracias. ¿Vale?
Debes de poder entrar. Ay, disculpe, bueno, es que yo apenas es la primera clase a la que entro y le mandé correo ayer en la noche sobre si me podía compartir la carpeta y pues tampoco, bueno, no me ¿También eres de matemáticas? Sí. Entonces son 2. Ok, entonces Otra vez, muchachas, no les entendí. Que creo que somos 4 de matemáticas. Es Natalie, es Jacqueline, es Penélope. Sí, yo. Y es la Nolin. ¿La Nolin? Sí. Ok, no es el malas. La verdad es que no me acuerdo si a ustedes también les escribí. Entonces... bueno, a mí sí me lo mandó. Si quiere, yo se los mando. Ay, por favor, muchas gracias. Sí. Te lo agradezco mucho. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.